también tienen uno, la obra Miguel Montes, y seguramente ustedes tienen muchas otras cosas más que están para hacer, que están haciendo para la gloria y la honra del Señor. Este coro último refleja lo que vinimos a hacer a la iglesia, a exaltar el nombre de Cristo. Así que, hermanos, adelante a los pastores, a los hermanos, y bueno, cada año Dios les bendice, cada año tienen la oportunidad de poder celebrar este aniversario, como diciendo, bueno, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Y yo espero con la ayuda del Señor, y si el Señor no viene, no ha venido todavía, poder estar con ustedes el año que viene para gozarme y alegrarme. La verdad que ver jóvenes en la iglesia, porque los jóvenes son la fuerza de la iglesia, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, en mi caso, y en el caso del pastor Néstor, nosotros somos la generación que va pasando, pero acá hay una nueva generación que Dios está levantando, y esa es la generación que va a ser el relevo, y esperamos que Dios lo forme, lo capacite, y que tomen la antorcha para seguir adelante, para seguir extendiendo la obra. Amén. Así que para todos ustedes mis saludos, mi gratitud por permitirme estar aquí en esta mañana, mi gratitud al Señor porque yo y mi esposa es gripada, yo con problemas en la voz, pero le dije, Señor, que para mañana yo pueda tener la voz clara para poder comunicarle tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia. Amén. Así que Dios ha sido bueno conmigo. Bueno, les invito a abrir en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer del 19 al 21. No sé si ustedes se acostumbran a ponerse de pie cuando sale la palabra, si no se quedan sentaditos, ¿eh? ¿Quieren quedarse sentaditos? Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Muy bien. Bueno, vamos a leer. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Tomen sus asientos, vamos a orar. Yo acostumbro a orar antes de predicar, que sea Dios poniendo en sus labios sus palabras, ¿verdad? Porque realmente, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como cuerpo de Cristo? La palabra del Señor. Amén. Y que el predicador no le añada nada a la palabra, ¿verdad? Ni le quite nada, sino que dé la palabra aquella que va a llenar las necesidades, aquella palabra que va a traer respuestas a nuestras interrogantes, aquella palabra que nos va a fortalecer, aquella palabra que quizás nos va a hacer demandas en esta mañana. Señor, te damos gracias. Tú nos has traído. No estamos aquí por casualidad, ni siquiera por voluntad humana. Estamos aquí en esta mañana porque el Espíritu Santo nos ha convocado, porque tú nos has llamado, porque tú nos has redimido, porque tú nos has lavado con tu sangre preciosa. Pongo mi vida en tus manos, que tu Santo Espíritu me dé la gracia, la sabiduría para exponer tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bueno, aquí estamos viendo a dos profetas destacados y que fueron muy gravitantes en su época en el pueblo de Dios, especialmente el ministerio de Elías, que fue un ministerio donde había una gran decadencia espiritual. Elías tuvo que enfrentarse a una Jezabel, tuvo que enfrentarse a un Acab, tuvo que enfrentarse a todo ese sistema de culto profano que era Baal, pero obviamente su ministerio fue llegando a su fin y Dios iba a levantar otro ministerio. Amén. Y Dios le dio instrucciones a Elías, le dijo: vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar. Porque hay cosas que no son de hombre, vienen de Dios. Amén. Y estos ministerios los da Dios. Y dice la Escritura que iba Eliseo caminando. Iba por un lugar caminando. Obviamente que seguramente Dios lo guió por ese lugar y ve a lo lejos a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Al hombre que Dios va a levantar, ese hombre es un hombre ocupado, ese es un hombre que trabaja, porque si ya no trabaja y no es ocupado, tampoco se va a ocupar cuando esté en la obra de Dios, tampoco va a trabajar cuando esté en la obra de Dios. No es como alguien que dice: cuando yo esté en la obra voy a orar, cuando yo esté en la obra voy a trabajar. No, tiene que hacerlo antes, tiene que practicarlo antes, tiene que tener esa disciplina, porque eso va a ser indispensable para desarrollar su ministerio. Y ahí estaba Elías con 12 yuntas de bueyes, pero dice que él tenía la última. Estaba trabajando. Y de momento Elías tira su manto y cae sobre Eliseo. Y yo me imagino cuando ese manto cae sobre Eliseo, Eliseo experimenta algo especial. Y yo creo que todos los que estamos aquí en la iglesia sabemos lo que eso significa. Quizás no ha caído un manto sobre nosotros, pero hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos lo que eso significa. Sabemos el gozo que trae, el cambio, la transformación, cómo somos revestidos con poder, cómo Dios nos lleva a una nueva dimensión. Ahora, hay cosas interesantes en la palabra de Dios en las cuales uno se debe detener. Que Eliseo tomó el manto, porque se lo podía haber sacado encima. ¿Y este hombre qué hace tirándome el manto? Señor, por favor, esto es suyo, yo no lo quiero. Pero Eliseo supo valorar ese privilegio. Él sabía muy bien lo que eso significaba. Y cuando Eliseo siente ese manto y ese manto cae sobre él, yo me imagino que lo abraza y adentro él decía: esto es lo que yo quiero. Obviamente que junto con ese manto profético que pertenecía al profeta, venían responsabilidades, venían compromisos, pero que Eliseo estaba dispuesto a asumir esos compromisos y esas responsabilidades. Y ahora me voy a detener en algo. Yo hoy veo la iglesia llena, ¿verdad? Y tantos jóvenes y tantos hermanos. Pero saben que por razones de la misión tengo que viajar por un lado, por otro, a veces Europa, a veces un lugar, otro, América Latina. Y uno nota que hoy en día las personas no siempre están dispuestas a abrazar el manto ni el privilegio que Dios les da, porque no quieren asumir compromisos en la obra del Señor. Pastor, yo un día colaboro, si quiere voy un sábado a la escuela dominical, doy una mano, pero ese sábado, pero estar todos los sábados, todo el año, no. Yo en la alabanza un día voy a ensayar, pero estar todos los días, porque claro, el servir a Dios implica esfuerzo, implica trabajo, implica disciplina, implica
involucrarse, implica envolverse, implica renuncia. Y hoy en día, hermanos, estamos viviendo en una época donde hay mucha cosa que está distrayendo al creyente, hay mucho entretenimiento. Hay gente esclava de las redes sociales. Hay gente que están horas en el Facebook, pero no tienen tiempo para Dios. Y muchos no quieren asumir esa responsabilidad. Pero lo que vemos aquí a un Eliseo abrazando ese manto, tomando ese manto, porque por las reacciones de él. Dice que cuando cayó el manto sobre él, dice que salió corriendo a acercarse a Elías para expresarle, ¿no?, lo que él sentía, lo que él iba a hacer, los pasos que iba a dar, porque él entendió perfectamente que Dios lo estaba llamando, que era el tiempo de dejar el arado, de dejar quizás su familia, salir de su sitio de confort, de su área de confort, para llevar una vida quizás con algunas más carencias, pero nada más noble ni más loable que servir a Dios. Nada más precioso que eso. Y dice que salió corriendo. Imagínense en el entusiasmo, la alegría, el gozo. Y eso es lo que muchas veces queremos ver en las iglesias, especialmente los pastores, ¿no? Cuando hay ese entusiasmo, esa alegría, pastor, cuente conmigo, hermano, cuente conmigo, al director del coro, allí voy a estar, ¿verdad? Y eso significa que le estamos dando a Dios espacio, porque a veces no hay espacio para Dios. No siempre hay espacio para Dios. No tengo tiempo. No, tal día voy al gimnasio. No, tal día voy a llevar al nene al fútbol. No, tal día no puedo. Y hermanos, comenzamos a cargar nuestras vidas de compromisos, pero compromisos que no tienen que ver con el reino de los cielos. Y Dios nos ha llamado a servirlo, hermanos, a llevar la palabra por todo el mundo. Ahora le dice algo, y miren qué importante, porque yo creo que la vida cristiana tiene un orden. Él le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. O sea que, obviamente que él podía hacerlo desde ese momento, pero él sabía que la familia también ocupa un lugar importante. Y él tenía que comunicarle a su padre y a su madre lo que había experimentado de parte de Dios. Porque no hay nada más precioso que poder servir a Dios con la aprobación, dentro de lo posible, de los padres. Ustedes saben que a mi esposa, cuando ella se venía de misionera para el Uruguay, al principio hubo una resistencia de los padres. Los padres querían que ella siguiera estudiando, que ella siguiera un doctorado. Y ella le dijo al pastor: pastor, hasta que yo no salga con la bendición de mis padres, no me voy a ir, no me puedo ir enemistada con mis padres. Hasta que un día, hermanos, la madre le dijo: Anita, vamos a salir de compras, vamos a comprar la maleta, vamos a comprar todas las cosas para tu viaje misionero. Dios trató con ellos. Y el padre le dijo: dile a tu pastor que el pasaje lo voy a pagar yo, porque en aquellos tiempos la iglesia de donde pertenecía mi esposa al principio no era una iglesia económicamente muy pudiente. Y Dios comenzó a tocar y salió con la bendición de Dios y de sus padres. Entonces nuestra vida tiene que ser ordenada, ¿verdad? No es que Dios me llamó y a mí no me importa lo que diga el pastor, ni mi padre, nada, yo salgo. No, hermano, hay un orden. Aún el apóstol Pablo, Bernabé y Pablo, cuando salieron de Antioquía, dice que la iglesia les impuso las manos. Y salieron con la bendición de la iglesia. Y salieron y volvieron después del primer viaje misionero a la iglesia. Entonces, la vida cristiana tiene un orden. Y dice que se volvió y tomó un par de bueyes, los mató con el arado de los bueyes y coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen.
y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, acá él hizo algo, quemó el arado, o quizás quemó más de un arado, y quemó algunos bueyes, e hizo una celebración en el pueblo y quizás testificó al pueblo. El pueblo seguramente no entendía, conocían al profeta Elías, se gozaron quizás con él al saber que Dios lo había señalado, lo había escogido. Pero yo creo algo también, que quemó ese arado para no sentir la tentación de volver atrás cuando hubiera algún problema en el servicio, porque ustedes saben que el trabajo del profeta, hoy en día se habla mucho de los profetas, pero realmente el ministerio profético es un ministerio solitario y es un ministerio donde el profeta muchas veces no es aceptado, porque el profeta siempre trae una palabra que no es la que le gusta a nuestros oídos escuchar. Por lo general los profetas en los tiempos bíblicos eran aquellos que llamaban al pueblo de Dios a la consagración, que traían una palabra de Dios fuerte, fuerte. Y muchos de ellos sufrieron persecución. Y hermanos, aquí él se despide del pueblo y de pronto quema aquello que puede ser una tentación para él. Recuerdo que cuando yo renuncié a mi trabajo, el dueño me dijo: las puertas están abiertas si querés volver. En la iglesia me dijeron: Ernesto, acá también, si querés volver. Y así, de una manera u otra, como que me decían: mira que acá sigue todo abierto para que tú mires hacia atrás. Y recuerdo que ese primer viaje que yo hice de despedida, que renuncié al trabajo, me gustaba ese trabajo y ganaba bien en ese trabajo. Mi iglesia, eso fue lo que me costó más, porque ahí estaban los hermanos que amaban, y me iba a una tierra desconocida, porque en aquel momento yo no conocía Puerto Rico, no conocía a nadie. Entonces, cuando subo al avión, estando en el avión rumbo a Chicago, porque tenía que ir primero a una convención en Indiana, que es cerquita de Chicago. Ese avión primero iba por Nueva York y después seguía a Chicago. Y ahí vino, hermano, un ataque tremendo del enemigo. Porque ahí empezó, hermano, una batalla tremenda. Y el enemigo me decía: mira, tú tenés dinero, tú llevas un dinero para tu boda. Cuando llegues a Nueva York te compras un pasaje y te volvés para Uruguay. Allí donde tú trabajaste dijeron que tenés las puertas abiertas. En la iglesia tenés las puertas abiertas. Pues mirá la condición que estás, porque yo estaba llorando, hermano, porque siempre las despedidas, ¿verdad? Las despedidas, los cambios, ¿verdad? Esos pasos de fe que uno tiene que dar para servir al Señor no son fáciles. Pero vino a mi mente un pensamiento. El Señor lo trajo, hermano, con el cual yo reprendí al enemigo. Dice: el que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. Y tomé esa palabra y le dije: Satanás, la palabra dice que el que puso las manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y el enemigo siguió tirándome: ¿y cómo vas a llegar? Mira cómo estás llorando. ¿De qué? Y yo le dije: yo voy a llegar. Dios me va a ayudar. Y yo voy a salir adelante. Y el Señor me va a dar el gozo. El Señor me va a dar la fortaleza. Y allí llegué yo, hermano, a la convención, y Dios me renovó espiritualmente. Y Dios hizo grandes cosas. El enemigo me decía: ¿y ahora quién te va a sostener? Porque tú te ganabas tu dinero con tu trabajo. Ahora ¿cómo vas a vivir? Porque tú tenías tu ingreso y ahora vas a otro país, tenés que buscar trabajo. ¿Y cómo vas a hacer para autosostenerte? Y un día
estando en Puerto Rico, la mamá de mi esposa me dijo, vamos a salir ahorita. Y yo vi que pasaba la hora. Y yo le dije, pero Angelita, usted me dijo que iba a salir. Sí, ahorita. Bueno, pero ya es ahorita. No, ahorita es después. Vio que cada país tiene su forma de expresarse. Y cuando salimos, hermano, le compró unas cosas a Anita y después me llevó una tienda grande de ropa para caballeros. Y me dijo, elige camisa. Y yo traje, aquí está la camisa. No, una no, 3, 4, 5 camisas. Sí, 5. Y ahora pantalones, 3, 4, y así, hermano. Pero Dios después me habló y me dijo, yo te voy a proveer y te voy a sostener. Amén, porque ese mismo Dios que nos llama, ese mismo Dios que llamó a Eliseo, no lo desamparó. A pesar de que quemó el arado con el cual él se sostenía, con el cual él tenía su alimento y sus recursos, fue el Dios que lo siguió sosteniendo, porque ahora él no estaba arando la tierra con sus bueyes, pero sí también estaba sirviendo a Dios y de alguna manera poniendo sus manos en el arado para proclamar el mensaje del Señor. Y así, hermanos, dice que después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea que algo que también tenemos que aprender, que a pesar de que él tenía un llamado, no fue que él le dijo a Elías, bueno, quiero comenzar a profetizar, ¿dónde comienzo? Dice que primero él fue detrás de Elías y servía a Elías. Y seguramente Elías comenzó a enseñarle muchas cosas que tenía que aprender. No fue que fue algo inmediato. A veces nosotros queremos las cosas inmediatas porque estamos en el mundo de la inmediatez. Ya leyendo pedidos, ya. Ya usted se está dando cuenta que estamos en el mundo de la inmediatez. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero una mozzarella y pedidos ya está con la moto se come todas las luces rojas habidas y por haber, hasta que llega a mi casa y ya me trae el pedido. Estamos todos así que nadie quiere esperar. Pero en el reino de los cielos tenemos que aprender a esperar en el tiempo del Señor. Y aunque Eliseo sabía que Dios lo había llamado, también sabía que había un periodo donde él tenía que aprender que todo comienza con el servicio. Hay personas que quieren empezar desde el grado jerárquico, ¿no? Vienen directo al púlpito. Y hermanos, tenemos que aprender a servir a Dios sirviendo. Miren, hermano, en lo que sea, si hay que limpiar la iglesia, pues se limpia la iglesia. Si hay que limpiar los baños, se limpia los baños. Si hay que barrer la vereda, se barre la vereda. Si hay que pintar, se pinta. Ah, no, pero yo hice seminario, Dios me llamó a otra cosa. Yo soy de guante blanco. Pues quítate los guantes blancos y ponte los guantes colorados para agarrar el balde con aguajanes, que ahí empieza el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? A veces amén salió medio pelo, ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ahora salió mejor, gloria al Señor. Sí, hermano, porque miren, estos parecen puntitos que bueno, secundarios, pero son importantes. Hay personas que quieren comenzar, hermano, pero no quieren comenzar desde el principio, sirviendo. Porque el que no sirve, no sirve. Amén. Esa es una cosa. Entonces es importante el servicio. Y él dice que comenzó a servir a Elías. Ahora llegó el momento, hermano, ya en Segunda de Reyes capítulo 2, los invito a abrir ahí, donde ya Eliseo estaba listo para asumir esa responsabilidad. Y Eliseo estaba feliz con esa responsabilidad. Hermanos, yo les voy a decir algo. Aprendamos a valorar el lugar donde Dios nos puso. Porque no es el hombre que te puso, no es el pastor que te puso.
es Dios que te puso en ese lugar. Ah, sí, yo estoy de diácono porque el pastor me puso, yo estoy haciendo esto porque... No, es Dios que te dio esa honra, ese privilegio. Hazlo para Dios. A los 18 años a mí me eligieron, porque en la iglesia donde yo me congregaba se hacía la asamblea y se elegían las autoridades, y me eligieron como diácono. Claro, yo era joven y ya como diácono tenía que tener un comportamiento acorde al diaconado, ¿verdad? Hasta que pasaron 2 o 3 años y fui a hablar con la esposa de mi pastor y le dije, hermana Raquel, yo ya no quiero más ser el diaconado, yo quiero vincularme más con los jóvenes y ya cumplí una etapa. Y ella me dijo, Ernesto, tú puedes hacerlo si quieres, pero no te olvides que el diaconado no es algo que te lo dio un hombre, es algo que te lo dio Dios y es un privilegio que tienes que aprender a valorar. Porque la Biblia dice que los que ejercen bien el diaconado ganan un grado honroso delante del Señor. Y eso me hizo temer, hermano, y dije, entonces no, hermana, voy a seguir sirviendo al Señor, ¿verdad? Porque las intenciones mías no eran dejar el diaconado para hacer otra tarea, sino por quizás por otras razones que no eran válidas. Y ella me enseñó a valorar. Valora eso. Tienes que aprender a valorar. Y hermano, los que están en la música, valoren eso. Es una honra que Dios le ha dado, los que están adorando, los que están cantando. Es una honra a aquellos que están como porteros en la iglesia. Es una honra a aquellos que colaboran en la limpieza. Es una honra que tú estés sirviendo a Dios como maestra de escuela dominical. Es una honra, todas las tareas que hacemos en la iglesia es una honra que Dios nos ha dado y que Dios nos va a recompensar. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios también los recompensa, así que hazlo con gozo, con alegría. Bueno, dice la Escritura que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, esto está en el capítulo de Dios de Segunda de Reyes, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y acá vemos también, hermanos, una actitud muy importante de Eliseo. Elías le dijo, bueno, ya cumpliste, quédate por acá, Dios me ha llamado a Betel, así que tú quédate acá que yo voy a continuar mi marcha. Y Eliseo sabía que había una bendición más grande y dijo, no, yo no te dejaré. No, pero no. Vive Jehová y vive mi alma que yo no te dejaré. Eso nos habla de una resolución de corazón, como la de Daniel, que cuando estaba en el palacio dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y así se mantuvo hasta anciano y hasta que el Señor lo llevó. Hoy encontraremos resoluciones en la iglesia, hermanos con el deseo resuelto de seguir. No me voy a quedar acá. Yo tengo que seguir avanzando. Y continuaron. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y vinieron pues hasta Jericó. Bueno, yo sigo a Jericó, está bien, hasta acá llegamos, tú viniste hasta Betel, gracias por tu compañía, gracias por tu servicio, pero yo ahora me dirijo a Jericó. Y Eliseo le dijo, no, yo no voy a volver atrás, no, ni me voy a quedar aquí, yo voy a seguir contigo hasta donde tú vayas. Y vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
¿Puedes decir eso tú esta mañana? Señor, te voy a seguir. Te voy a seguir. Yo no me voy a quedar estancado en ninguna etapa de mi vida. Quiero progresar, quiero avanzar, quiero crecer, quiero reverdecer. Y siguieron más adelante y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Después dice que tomando Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Me imagino que cuando se sacó ese manto, qué unción tenía este varón de Dios, golpeó las aguas del Jordán y se abrieron, hermano. Imagino que Elías quedó, ¡wow! Esto es lo que Dios tiene para mí. Esto es tremendo. Esto puedo dividir las aguas. Esto puedo hacer grandes cosas en beneficio de este pueblo, de esta nación que está alejada, que está apartada de Dios. Y saben una cosa, miren, ahora me voy a salir un poquito de este tema. Hermanos, yo estoy notando cómo muchos de los ministerios que sacudieron América Latina ya no están, porque partió el hermano Gille, partió el Palau, pero no se están levantando. No he visto que se levantaran nuevos ministerios así. Y nosotros necesitamos. América Latina necesita nuevos ministerios. Y esta iglesia participó activamente en la campaña de Gigi. Quedan frutos. Esos hombres con ese ministerio, ¿verdad? Tremendo. De hecho, el ministerio de Carlos Anacondia es un poco fruto del ministerio de Gigi Ávila, porque él lo recibía en su casa en Argentina. Y él le dijo, Señor, Gigi Ávila viene, está 15 días, un mes, pero nosotros necesitamos a un Gigi Ávila permanentemente acá. Trae un avivamiento, levanta, Señor, varios hombres como este. Y él ni se imaginaba que Dios lo iba a levantar a él. Entonces, hoy en día necesitamos, son ministerios que sacudan, son ministerios que hagan temblar a las naciones, y más en esta época donde el enemigo se ha levantado con leyes anticristianas, leyes antifamilia, leyes que quieren derrumbar los principios bíblicos. Y cuando vio que se paraba el Jordán, dijo, esto es lo que necesita el pueblo, esto es lo que necesita. Ministerios poderosos que sacudan a una nación. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Oh, hermano, fue sabio Eliseo. Llegó el momento donde Eliseo dijo, bueno, yo ahora voy a ser levantado, ya no voy a seguir caminando, pero te voy a otorgar algo. Pide lo que quieras al Señor. En esta sociedad materialista que estamos hoy en día, la casa para descansar en el balneario, un apartamento en Punta del Este, un viaje a Punta Cana, lo que sea. ¿Cuántas cosas podemos pedir? Pero Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Y ella lo miró y le dijo, perdón, ¿qué dijiste? Que yo quiero una doble unción del Espíritu de Dios que opera en ti. Y Elías le dijo, mira, eso ya es algo que no está en mí, otorgarlo ni nada, eso depende de Dios. Pero, aunque cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Pero si no me vieres, no te será otorgada la petición.
O sea que si cuando yo fuere levantado Dios te permite ver ese evento, significa que Dios te otorga la petición. Y dice la Escritura que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Yo me imagino que esa escena, ese momento debe haber sido imborrable en la vida de Eliseo, verlo subir al cielo en un carro de fuego, porque Elías no vio muerte. Es uno de los dos hombres que no vio muerte, porque Enoc tampoco, se lo llevó Dios, caminó con Dios y se lo llevó Dios. Eran hombres santos, piadosos. Y dice la Escritura que quedó mirando, ¿no?, asombrado, maravillado, pero sucedió algo. Dice que, aunque nunca más le vio, tomando sus vestidos los rompió en partes. Quizás cuando subía Elías en ese carro de fuego, algo venía cayendo de arriba, y era ese manto que ya Dios se lo había otorgado a Eliseo, pero ahora se lo otorgó con una mayor unción, con un ministerio más amplio, con un ministerio más poderoso, porque eso era lo que él anhelaba. Hermanos, a veces Dios nos da lo que anhelamos, y a veces nuestras peticiones son muy mezquinas, muy pobres, a veces nuestras peticiones son hasta repetitivas. Señor, te pido que me arregles la heladera. Señor, te pido que alguien me arregle el enchufe. Hermanos, sí, Dios lo puede hacer, pero tenemos que aprender a pedirle a Dios aquellas cosas que van a ser de bendición, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Pablo dice pedir los mejores dones, porque los dones el Espíritu los da a la iglesia. Y usted puede pedir los dones que van a ser útiles para edificar el cuerpo de Cristo. Y dice que alzó el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y él dijo, bueno, acá voy a ver definitivamente si la petición me fue contestada. Yo pedí una doble porción. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Qué tremendo. Hermanos, yo creo en un Dios que sigue otorgando dones, que sigue a un Espíritu de Dios que sigue impartiendo dones, talentos, capacidades, ministerios a la iglesia. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a quemar nuestros arados, porque no podemos atender los arados y atender el ministerio, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso no significa que usted no trabaje, puede trabajar y atender, pero estoy hablando de aquello que nos absorbe, despojarnos de aquello que nos absorbe completamente. Y decir, bueno, tengo un tiempo para trabajar, pero ya Dios me ha bendecido y me ha dado un buen tiempo para servirle a Él. Gloria al nombre del Señor. Ayer un hermano vino tan contento a la iglesia porque dijo, me cambiaron el horario. Había algo que me complicaba para congregarme y era el horario. Y llevé a mi hijo a la empresa y mi hijo, que él no se congrega tanto porque vive lejos, dice, pero el horario que tenía yo se lo dieron a mí, y a mí me dieron el horario del día, pastor, ahora puedo venir, puedo involucrarme, puedo envolverme en las cosas de la iglesia cuando me dieron el horario del día y tengo toda la tarde libre para envolverme en las cosas del Señor. ¡Qué bueno! Gloria al nombre del Señor. Eso es importante. Y hermano, yo creo que el Señor se mueve en medio de su iglesia. Y que ese manto, si nosotros lo amamos como lo amaba Eliseo, porque lo pudo haber desechado. Hay gente que ha desechado ministerios. Hay gente que ha menospreciado cosas que Dios le ha dado.
Pero si nosotros lo valoramos y decimos, Señor, yo lo quiero. Yo quiero servirte. Yo quiero dar más en la iglesia. Yo quiero involucrarme más. Y sé que tú tienes más para darme. Que el Espíritu Santo no da las cosas por medida. Y Dios te va a llenar. Dios te va a renovar. Y mira, hermano, les voy a decir algo. Yo no sé si acá están los futuros evangelistas, si acá están los futuros maestros, pastores, que van a sacudir nuestra nación, porque uno no sabe lo que Dios va a hacer. A veces el hermanito más que menos pensamos. Me acuerdo con esto voy a concluir. Cuando me fui a casar a Puerto Rico, yo vivía en la casa del tío de Anita, porque como me iba a casar, éramos novios en la casa, aunque había capacidad, no podía porque eso no es ético. Eso no se ve bien, aunque estaban los padres. Entonces yo vivía en la casa del tío que vivía cerca de la iglesia del pastor Muñoz. Entonces había un grupo de jóvenes que me ayudaban porque yo era nuevo, me llevaban hasta la casa después del culto, me traían para que no me perdiera, me acompañaban. Y había uno que me hablaba del llamado, pero tenía tantas dificultades para hablar. Y a veces uno tiene que tener cuidado cuando uno como que dice, no, este es difícil. Y él tenía dificultades, hermano, para comunicarse, para hablar, y me hablaba del llamado. Y usted, pastor, ¿qué opina del llamado del Señor? Porque yo quiero servir al Señor, pero él hablaba con dificultad. Sin embargo, él tenía un hermano, el hermano de él tenía mucha facilidad de palabra. Fue pastor, pero ese joven que yo lo vi con dificultades de expresión, ahora tiene una iglesia en Estados Unidos como de 300 miembros, casi 300, 400, una iglesia inmensa. Dios lo usa tremendo y habla, hermano, parece que Dios le abrió, gloria al nombre del Señor, esos labios hablan con una facilidad de expresión, con un denuedo, con una autoridad. Y a veces uno ve ese hermanito, pobre, la madre era así, medio como agachadito, como parecía, uno decía, es difícil, y a veces el que menos pensamos es al que Dios va a levantar. Hermanos, no dejen pasar esta oportunidad. Si ustedes sienten que como Elías tiró su manto, el Espíritu Santo en esta mañana dejó caer, aleluya, algo sobre tu vida, si tú has sentido algo en tu vida, cuando escuchaste esta palabra, aférrate a Él, ámalo. Señor, yo quiero desarrollar este ministerio. Y para desarrollarlo esto requiere tiempo. Y si tengo que dejar algunos compromisos, pues los dejo para poder servirte, para que la iglesia siga creciendo, para que esto se multiplique, para que se puedan abrir nuevos anexos, para que se puedan abrir más campos blancos, para que la palabra de Dios siga corriendo y siendo glorificada. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas. Gloria al nombre